lactancia. Primero, ¿por qué tenemos que hablar de lactancia? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué tenemos que, como alumnos, como médicos, como agentes de salud, tener que hablar de lactancia? ¿Qué me dicen? Y porque es importante tanto para el vínculo materno, o sea, maternal con el hijo, y porque también es un método anticonceptivo a nivel maternal, tiene muchas características a nivel del niño, en cuestiones de defensa, nutrición. Bueno, ahí estás mencionando muchas de las cuestiones que tienen que ver con los beneficios de la lactancia, ¿no? Y fundamentalmente sabemos que es la alimentación óptima. La lactancia culmina el periodo de la gestación, de la reproducción. Entonces, el final de la reproducción termina con la lactancia materna, que es el alimento ideal diseñado por la especie humana para alimentar a la cría humana a través de las glándulas. Somos mamíferos porque nos alimentamos por mamas, ¿no? Eso es lo que nos define como mamíferos. Somos un mamífero de la especie humana. Entonces la glándula tiene su función específica de sintetizar la leche para alimentar a su cría, lo que le va a aportar todos los nutrientes fundamentalmente para la supervivencia de esa cría y para su crecimiento, para su desarrollo, para el estado de salud, con todos estos beneficios que la compañera mencionó, algunos de los beneficios que son para el niño y también para la mamá. Pero además de ser un proceso biológico, que ahí lo dice, la lactancia, está determinado por la cultura. ¿Por qué está determinado por la cultura? ¿Qué me dicen? Sabemos que todos los humanos tenemos que leer y todas las madres pueden amamantar a su cría. Pero ¿qué pasa? Hay mucha cuestión con la cultura. ¿Qué sería eso? Y depende mucho del estilo de vida y cómo esté condicionado según la región geográfica esto de la lactancia sí o la lactancia no. O sea, depende mucho del lugar donde se encuentren las personas, si están como acostumbrados o las mamás a hacer únicamente lactancia o también, no sé, dar con bebedor. Sí, eso está muy bien, Azul, y tiene que ver con la cultura del amamantamiento. Con la cultura del amamantamiento que, bueno, como es algo sociocultural, socioeconómico, ¿vieron cuando hacemos historia clínica que hablamos de todo lo que es sociocultural, socioeconómico y demás? Y a lo largo de la historia, si ustedes ven, hay un capítulo que es Historia de la Lactancia, van a ver cómo desde el Homo sapiens, que estaba desde el inicio en la Tierra del humano, sobrevivió gracias a la lactancia humana. ¿Cómo fue eso? Al tiempo presente, que la lactancia, esa cultura, que era, no quedaba otra, o tomabas teta o morías, esa cultura se fue modificando. Y al punto que llegó en la década de los 60 a estar tan bajo que se vio toda la gran mortalidad infantil que había por la incorporación de otros alimentos para el niño y se empezó a recuperar esa cultura del amamantamiento. Pero como decía Azul, también va a depender de las regiones, hay lugares que ustedes van a escuchar que no está permitido amamantar en público, que a las mamás las mandan a los baños, bueno, toda esa cuestión. Y en el tiempo presente, lo que se está tratando a nivel mundial, con todas las organizaciones que estudian la infancia, que cuidan la salud de los niños, como Organización Mundial, las sociedades pediátricas y todas las demás, a recuperar esa cultura del amamantamiento, dado que es el alimento óptimo para la especie humana y todas las ventajas que tiene para ese niño. O sea, pero tenemos que saber, entonces, cuando investigamos como agentes de salud, que tiene que ver con nuestra competencia básica como agentes de salud, apoyar y acompañar en la lactancia, tenemos que ver estas cuestiones, ¿no? ¿Qué hay a nivel cultural? ¿Qué hay a nivel histórico? ¿Qué pasa en esa familia? ¿Por qué es que la mamá no quiere amamantar? Porque decimos, bueno, la madre puede decir no amamantar, pero bueno, ¿por qué no quiere amamantar? Cuando es algo que es propio de la especie, ¿no? Que es, digamos, lo que el bebé necesita. Bueno, todo eso se trabaja cuando se habla con el tema de la lactancia. Y sabemos que está dentro de los derechos, que la madre tiene derecho a amamantar a su cría y sobre todo que el niño tiene derecho a ser amamantado, sabiendo que es el alimento óptimo que él necesita. Ya les conté que hay a nivel de las distintas organizaciones muchas cuestiones que protegen la lactancia, que son legales, que ayudan para que la mamá pueda tener ese derecho y para que el niño pueda tener ese derecho. ¿Saben cuáles pueden ser algunas que ustedes conozcan que protegen los derechos de la madre y del niño?
para ser amamantado? Y la hora, por ejemplo, la hora de lactancia de los trabajos. Exacto, que hay una protección ahí, que la madre que trabaja puede alimentar o llevar al niño o salir a alimentarlo. A nivel de las instituciones, a nivel de todos los hospitales, no sé dónde ustedes están rotando, si han hablado algo. Hay espacios abiertos justamente para que se vea la lactancia. Uh-huh. Los espacios que se llaman espacios amigos para lactancia, por ejemplo, en distintos lugares hay un lugarcito que se llama espacio amigo para la lactancia, entonces toda la mamá que trabaja puede sacarse leche, extraerla, guardarla para su bebé. En las instituciones están las maternidades seguras centradas en la familia, eso es también para proteger a la lactancia, los hospitales amigos, los centros de salud amigos, todas actividades y distintas acciones que se llevan en pos de proteger la lactancia y de mejorar esta cultura del amamantamiento. Y a nivel nacional hay una ley que tiene que ver, el COPAP, muy bien, en Río Negro, dice Santiago, el COPAP es una de las prácticas, es una buena práctica de las atenciones en el área perinatal. Les contaba que en Argentina, y muchas provincias adhieren, la mayoría, al Código de Comercialización de Sucedáneos. ¿Eso lo han escuchado? ¿Saben de qué se trata? ¿Alguna vez lo escucharon? No, la verdad que no, profe, yo nunca lo escuché. ¿No Bueno, es ¿vieron? eso de que está prohibido que se difundan imágenes como de bebés en las leches de fórmula y Claro. eso? Uh-huh. Como que regula, por medio del código se regula la comercialización de los sucedáneos de la leche materna y todos los alimentos para la infancia, que es lo que decía la compañera, me pierdo con las cosas, que decía la compañera de las publicidades engañosas. Una de los factores que gran influencia y peso tiene en contra de la lactancia materna es la comercialización de los sucedáneos, que son las leches de fórmula. Es iatrogénico decir leches maternizadas, por ejemplo. Antes las latas que ven en la farmacia, en los supermercados, decían leche maternizada, queriendo decir que una leche de fórmula es igual a la leche materna. Vamos a ver, y lo van a recordar, por qué no es igual. Entonces, eso es una violación al código, no está permitido. No está permitido que los agentes de salud promocionen, o sea, yo atiendo a un niño y le digo, tome mamá de regalo, se lleva esta fórmula, porque eso no es adecuado, ¿no? Y ahí cualquiera estaría violando el código, así como también hacer promociones vieron que las lapiceritas que regalan en los congresos tienen nombre, o los almanaques, o distintas cosas que hagan una publicidad, porque nosotros estamos haciendo una publicidad engañosa. Lo mismo de las imágenes de los bebés, por eso pusieron ositos, por eso pusieron pajaritos, y bueno, constantemente se están haciendo violaciones, y hay una entidad que vigila, tanto en las redes, tanto en las pantallas, pero bueno, después pagan la multa y ellos la propaganda les sirve mucho, ganan mucha plata con eso, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las grandes contras que tenemos. Y algo que van a ver, quizás las consultas, dice, la mamá les comenta, creo que mi leche no es suficiente, dígame qué marca de fórmula le doy. Es una pregunta que, digamos, cuando no hay un buen trabajo en lactancia, cuando no hay una buena preparación de la maternidad, vieron los talleres de embarazadas, donde se habla de lactancia, se habla de la importancia de la lactancia, tenemos que reforzar la confianza en la mamá, como agentes de salud, apoyar, poder determinar cuáles son los factores que contribuyen para que no se sienta bien respecto a la lactancia o pierda la confianza, la presión externa por esto de la cultura, hay una presión externa también que influye mucho. Recordamos que el periodo tanto puerperal es una etapa muy sensible, las mamás están muy vulnerables, muy sensibles a cualquier comentario o algo negativo, ¿no? Entonces ahí también nosotros tenemos que estar atentos y que después también lo vamos a ver en la parte de historia clínica. Bueno, esto para contarles un poco de esto, pasamos la cosa, porque yo acá no puedo. Bueno, es la práctica universal natural de la alimentación de recién nacidos y lactantes, que garantiza beneficios para la salud de niños, niñas y las madres, que no solo es para los niños y las madres, sino sabemos que es también para toda la familia, que no queda solo en una situación económica, pero tiene un gran peso en la economía familiar y a nivel de planetas, ¿no? Porque es algo que no es contaminante, es portable, no gasta ninguna cuestión, ningún material, ningún recurso. Vamos con la otra.
Esto ustedes saben un montón. Bueno, esto es fundamental. Nosotros tenemos que estar convencidos, y no es que estamos vendiendo un producto, nosotros sabemos de qué se trata este producto, que es la leche humana, ¿no? Y tenemos que saberlo, tenemos que entenderlo, porque si nosotros lo sabemos, entendemos la importancia, lo podemos transmitir, ¿no? O sea, tenemos que estar convencidos de lo que estamos diciendo. Entonces, tenemos que saber que es un tejido vivo, un fluido dinámico. ¿Por qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Por qué decimos un tejido vivo? Distinto de la leche de fórmula, que no es un tejido vivo. La leche en polvo es un tejido, no es tejido, es muerto. ¿Por qué es un tejido vivo? Porque contiene células inmunitarias, más que nada. Células vivas que tienen distinta función, que tienen que ver con la inmunidad, con la actividad metabólica, muy bien. Se puede adaptar de acuerdo a las necesidades que tiene el neonato también, a partir de lo que el cuerpo de la madre a veces detecta, ¿no? Perfecto. Eso, o sea que es un producto que va acorde a las necesidades del niño. Es un tejido vivo, como dice, de gran complejidad biológica, que tiene esos elementos bioactivos que interactúan entre sí y están diseñados para la especie. Por eso es muy importante que tenemos que saber que es una alimentación especie específica. Ustedes escucharon mucho seguramente la alergia a la proteína de la leche de vaca, la alergia a la lactosa, todas las distintas cuestiones que estamos al incorporar una fórmula. Les cuento que hay mamás que a veces me ha pasado hace poco que decimos leche de fórmula, acuérdense que no es maternizada, es leche artificial o de fórmula, no sabían que era leche de vaca. Entonces uno le pregunta, ¿pero usted sabe de qué es la leche esta de que viene en la lata, la que uno compra? No sabían que es leche de vaca, porque bueno, falta mucha educación también. Entonces está bueno poder, desde cualquier instancia, ustedes desde la etapa que están también pueden acompañar en lo que es la educación en salud, todo lo que hacen en APS, ¿no? Acompañar en eso. Bueno, es especie específica, o sea que es la leche diseñada para la cría humana, perfectamente diseñada para nutrir, cumplir función inmunológica, intervenir en lo que es la programación metabólica, la epigenética. Esto se habla muchísimo desde hace unos años atrás, es todo bastante nuevo y se habla un montón y lo vamos a hablar. Es un fluido dinámico y cambiante que va a ir acorde a estas necesidades y es una alimentación biológicamente personalizada, porque ahí el compañero mencionó que es un alimento que cambia. Y fíjense que ahí les puse lo de flujo retrógrado, que la leche de la mamá va a ir modificándose de acuerdo a las necesidades del bebé. Un bebé que está cursando un cuadro infeccioso, la leche se modifica sus inmunoglobulinas, sus defensas, para colaborar en el proceso de que está atravesando ese bebé. Y esto del flujo retrógrado que hay a partir de la boca del bebé atraviesa con esa microbiota que el bebé tiene, va a atravesar de manera retrógrada, o sea, va a ir hacia la teta de la mamá y ahí se va a identificar cuál es el problema que el bebé de salud está teniendo y va a producir la inmunoglobulina que se sintetiza en la glándula mamaria para mejorar las especies, mejorar la inmunidad acorde al proceso infeccioso que está teniendo ese bebé. Y esto es fabuloso, esto es algo que es increíble. Es ecológicamente perfecta en cuestión del medio ambiente que hablamos y ese es estándar de oro de alimentación. Todos los controles de peso, de talla que ustedes hacen del libro verde que los llevan a los percentilos de hace unos años atrás, ya creo que pasaron como 15, se hacen a partir de los niños que recibieron lactancia exclusiva, o sea, alimentados de manera natural. Eso es que recibieron lactancia. Antes se hacían esos percentilos, pero eran un pool de niños a nivel mundial con alimentación mixta. Después se vio que ese no es el patrón estándar para controlar y homologar el crecimiento de los niños y se modificaron esas curvas. Entonces, esas curvas que nosotros percentilamos, tal edad, tal percentilo a la edad, eso es con niños que fueron a nivel mundial, un pool de niños de distintos países de todo el mundo, alimentados con leche materna. ¿Sí? Entonces, ese es el parámetro, por eso es el estándar de oro del crecimiento. Es óptima y natural. Profe, sí. En ese sentido, entonces, los bebés que están alimentados por ahí con alimentación mixta o más fórmula que leche materna, puede ser que den por debajo del percentilo y hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer el control de niños, ¿o no? Mira, con los percentilos de antes, en general, los niños estaban más sobreelevados en el peso, porque la alimentación por fórmula tiende a sobreelevar el peso. Entonces, si un niño está, ahora ya el patrón con que se homologa, no importa la alimentación que tenga ahora, sino que las curvas son la referencia óptima.
que al año pese tanto y da percentilo 50, ese es el peso óptimo de un niño que crece, o sea, para homologarlo lo llevas a eso, no importa cómo se está alimentando ahora. Pero por ahí podemos notar que el niño amamantado capaz que no está en las curvas más altas, porque no es lo ideal que el chico esté de sobrepeso. El que está alimentado con fórmula tiende a tener un sobrepeso, que eso no es bueno. No es bueno. Profe, yo tengo una consulta. Hace un rato usted habló sobre la guía COPAP y yo la leí y hay una parte donde mencionan que durante la primera hora de nacido, en el parto, la ideal es colocar al bebé arriba de la madre, posición vertical, ver que busca el pecho, pero eso generalmente no se hace. ¿O en qué lugares sí se practica? Bueno, ¿vos dónde estás, Gabriela? ¿En qué hospital? Yo estoy cursando en el hospital de Sipo y en el Policlínico de Neuquén. Bueno, esas son las buenas prácticas de atención que se están implementando en el país, que no todas las maternidades la aplican, y ese COPAP, si bien hay una reglamentación a nivel nacional, está la guía nacional, nosotros tenemos la guía de la provincia de Río Negro, de la cual formé parte de la elaboración, y hay maternidades que trabajan en este sentido de maternidades seguras centradas en la familia, y el COPAP se hace. Acá se implementó en el Hospital de Roca y en las clínicas privadas en algunos momentos sí, y que antes la dificultad era no se hacían necesarias, ahora también se hacen necesarias. Depende cómo trabaja la maternidad, pero esto es lo que se trata de hacer en todas las maternidades, como las buenas prácticas, ¿no? Pero sí, el contacto, siempre y cuando, por supuesto, que bueno, eso lo pueden tener y leerlo en la guía, la madre y el niño estén en condiciones. Si es un niño que está con una dificultad o una madre que no está dispuesta o no se siente bien, no podemos ponerle bebito, ¿sí? Tiene que darse que el niño se encuentre bien. Y eso es una de las prácticas que va a estimular, buena para iniciar la lactancia dentro de la primera hora, que es lo que se recomienda de ese periodo de actividad que tiene el nene, del bebé. Cuando recién nace, el periodo de máxima actividad y es donde va a estar con todos sus sentidos atentos a este nuevo mundo que tiene. No sé si te respondí, Gabriela. Sí, está bien. Igual hace falta entonces que se implemente en otros lugares, sería. Claro, sí. Bueno, Cipolletti tiene una historia de bastantes problemas que a niveles como equipos, no sé ahora cómo está, pero bueno, cómo está funcionando. También depende siempre como todo, de las voluntades de los agentes de salud y de las capacitaciones de los agentes de salud. Y eso es así. Bueno, entonces, esto tenemos que saber, esto ya lo saben también, cómo cambia, hablando de este fluido dinámico, cómo cambia de acuerdo a la de gestación, va a tener unas características a través de los días, a través de la mamada, lo vamos a ir viendo también ahora, a lo que se llama la cronobiología, en un determinado momento tiene más algunos componentes marcados más que otros, como por ejemplo el triptófano que aumenta más a la noche, que tiene que ver con el metabolismo, con la producción de la melatonina para conciliar el sueño, cambios en el sabor y en olor, cambia según el ambiente, se le habla de esa medicina personalizada, un poco por esto que dijimos, ¿no? De la microbiota que transfiere la mamá al bebé a través de su leche, y esto del flujo retrógrado también, cambia según la dieta estilo de madre, y lo usan a nivel terapéutico. Nosotros en el Hospital de Roca tenemos el banco de leche y se usa mucho en la neonatología, se selecciona de acuerdo a las características de la leche para usarlo en el momento que el prematuro o el niño en la etapa de neonatal, en la internación, lo necesita. Por ejemplo, si necesita más calostro para mejorar su sistema inmunológico, si necesita una leche más gorda para generar un mejor crecimiento o un trofismo a nivel intestinal. Bueno, la otra. Voy a tener que ir rápido porque miren la hora. Bueno, acá formamos de ejemplo, como veamos, una gota, por eso dijimos un tejido vivo, una fórmula y una leche de madre. Entonces tiene esa cantidad de células vivas que va a ser, como son las glóbulos blancos, como macrófagos, linfocitos, además de los otros, que va a facilitar, que va a impedir la rápida contaminación. Por eso una leche materna se puede conservar a temperatura ambiente hasta 4 horas, o depende del clima, puede llegar a 8, mientras que una leche de fórmula es más sensible para la contaminación inmediata. Y por eso siempre recordamos que uno de los peligros de las fórmulas que también tenemos que recomendar, porque sabemos que hay situaciones que el chico tiene que tomar fórmula y tenemos que, cuando indicamos una fórmula, indicar cuáles son los riesgos de la fórmula. Y uno son la contaminación, ¿no? Y entonces el niño puede sufrir infecciones por la contaminación
de la leche. Sabemos de muchos casos que la misma lata ya ha venido, si ustedes buscan información, en tal lugar murieron tantos chicos por contaminación del envase desde la fabricación, ¿no? Un producto que se manipula y en ese proceso de paquetado, envasado, de lo que sea, puede contaminarse. Bueno, seguimos, la otra. Se la considera la primera vacuna. ¿Saben por qué es la primera vacuna? Porque pasan inmunoglobulinas a través de, o sea, todos los agentes inmunológicos pasan a través de la leche materna. Perfecto. ¿Y en qué momento más? ¿En qué momento es el que tiene máximo concentrado, que es como un push de inmunoglobulina, como cuando tú le aplican una vacuna? ¿El calostro? El calostro que tiene toda esa inmunoglobulina. Entonces, esa es la primera vacuna que recibe el bebé, ¿no? Es el vínculo postnatal más importante entre madre y niño, disminuye el riesgo de enfermedades, que lo dijimos, y tiene un papel clave en el desarrollo de la salud y la prevención. Esto se habla mucho también, y es bastante nuevo, en las enfermedades crónicas no transmisibles de la vida adulta, por esto de la programación metabólica. En esta etapa, ya que es en este periodo de los 1000 días, que también lo vamos a ver, se va generando esa programación metabólica, que es la que va a favorecer o no, o va a proteger de estas enfermedades que son crónicas no transmisibles, la diabetes, obesidad, enfermedades, la hipertensión arterial, todo lo relacionado con el colesterol, y también con lo relacionado con los cambios epigenéticos, que es el concepto de OHAD, que seguro eso sí pasaron, bueno, después en pediatría se habla mucho también de este concepto de OHAD, que tiene que ver con esta programación metabólica. Bueno, la siguiente. Todo esto, si después ustedes quieren material, yo les puedo compartir. Y bueno, esta programación que hablamos dentro de los 1000 días, ¿escucharon de los 1000 días? ¿Saben que hay una ley en Argentina que es la ley de los 1000 días? No. Bueno, Argentina tiene esta ley que es de los 1000 días para proteger precisamente esta etapa, tratando de hacer todo esto que estamos hablando, promocionar la lactancia, todos los esfuerzos de las maternidades seguras centradas en la familia, estos 1000 días que son desde la etapa prenatal, la que ven a la mamá embarazada, hasta los 2 años del niño, porque son el momento oportuno donde está todos los grandes cambios que van sucediendo, que se consideran ventanas de oportunidades para intervenir y favorecer el buen desarrollo. Y hay perturbaciones que van a influir en este momento, en esta etapa, que va a generar todo lo contrario. Y esas perturbaciones tienen que ver con la alimentación. Entonces, fundamentalmente lo enfocamos en este momento en la alimentación porque estamos hablando de esto, lactancia, pero vemos que también hay distintas cuestiones. Todo a nivel, por ejemplo, violencia en el entorno sociofamiliar violento puede generar cambios, a nivel de los cambios en la microbiota. En estos periodos de los 1000 días, ni bien nace el bebé, se va instaurando esto de que es la microbiota. ¿Han leído de microbiota? ¿Saben algo de la microbiota? Ahora hablan mucho de la microbiota, hasta en la tele salen cosas de la microbiota del adulto. Juli, ¿querés preguntar algo? Sí, profe, yo busqué lo de la ley de los 1000 días, es la 27.611, ¿no? Esa ley. Puede ser, no me acuerdo el número, te juro. Que habla de la cobertura gratuita de medicamentos, vacunas, leche y alimentos necesarios para el embarazo y la infancia temprana. ¿Pero eso se cumple? Bueno, como lo que hablábamos del COPAP, ¿viste? Claro, está bien. O sea, hay agentes de salud que, por ejemplo, no saben qué significa la de los 1000 días. Son todas las prácticas que tienen que ver con esta etapa que estimulen el buen crecimiento, que favorezcan a la mamá embarazada y al bebé hasta los 2 años, porque en esta etapa que se instaura la microbiota, el máximo desarrollo cerebral del niño, el máximo desarrollo del sistema inmunológico, que todos juegan, digamos, van desarrollándose en paralelo, ¿no? Tanto el sistema nervioso central, el bebé nace, es una cría totalmente inmadura, entonces necesita todos estos buenos estímulos y todas estas buenas prácticas para que tenga un desarrollo tanto en su crecimiento, como en sus órganos, como en su sistema inmunológico, cerebro y intestino, de manera óptima. Y tienen que ver con esto, con el entorno, la educación materna, la alimentación, las vacunas. Eso habla del ecobiodesarrollo. Bueno, sigamos. No sé, ¿algo más? Bueno, esto que es muy importante, antes se hablaba de que, ¿se cortó o no? ¿Están aquí?
No, estamos, profe. Bien. Tengo un terror que se corte. Le avisamos cuando nos diga que andan. Bueno, porque falta un montón. Pero bueno, esto que quiero que grabamos, porque el niño, antes se decía que el intestino del bebé era estéril. Ahora se sabe que no es totalmente estéril, sí es inmaduro, pero va recibiendo a través de, en la vía intrauterina, a través de la placenta, los gérmenes que van a constituir su microbiota. Son esos gérmenes comensales que están en el intestino cumpliendo distintas funciones, pero son gérmenes favorables, son gérmenes, son buenos, digamos, no es una microbiota patológica. Esos gérmenes buenos están en continua defensa para que no ingresen gérmenes o componentes que son extraños para el organismo e interactúan desarrollando el sistema inmunológico. Y esas microbiotas, fundamentalmente, que una vez que el bebé nace, la mamá, el bebé lo va recibiendo a través del pasaje por el canal del parto. Y luego toma contacto con el pecho materno y lo recibe además de un poco de la piel y fundamentalmente a través de la lactancia. Entonces, esos gérmenes, esa microbiota, que son los gérmenes saludables, que van a proteger al bebé y van a estimular el desarrollo neurológico, el desarrollo del intestino y del sistema inmunológico. ¿Cómo le llegan al bebé? A través de la lactancia. ¿Y cómo esa microbiota de la mamá llega del intestino materno a la leche humana? Este es el mecanismo por el cual, explica cómo llegan. Y es, si ven acá el dibujito, hasta el intestino materno, las bacterias, estas buenas de la microbiota, son absorbidas, pasan la lámina propia y son absorbidas y se distribuyen a través de la linfa o a nivel sangre y llegan por circulación sanguínea a la glándula. Y en la glándula las sintetiza y el bebé las recibe en su boca por medio de la leche materna. Y ahí él va a ir constituyendo su propia microbiota, que generalmente es similar a la de la madre. Cuando hay una cesárea, el bebé no recibe esa microbiota del canal del parto y tiene una microbiota más disfuncional relacionada con el entorno, que es un entorno generalmente quirúrgico, una sala donde el bebé nazca o más relacionada con la piel. Van a ver que hay bacterias que son características de la microbiota saludable. Cuando esa microbiota se altera, predispone a una disbiosis, una alteración en el equilibrio, porque la microbiota está como un comensal ahí, como un órgano más, se llama un superorganismo, que está tratando de proteger a ese intestino como una barrera para ese intestino que está inmaduro, que está en desarrollo, para evitar que se lesione, ¿no? Que tienen esas células epiteliales, intestinales, que son muy permeables, hay gran permeabilidad, entonces los gérmenes pueden pasar por las uniones entre las células. Entonces ahí hay una gran defensa. Una es la capa de mucus, que protege, donde están esas células, ven acá los dibujitos, y están las bacterias, que interactúan con el sistema inmunológico. Bueno, acá van a ver lo que es ese mutualismo, lo que es la disbiosis, pasamos a la otra, y cuando hay disbiosis, ahí lo tienen, la predisposición a todas estas patologías, que tienen que ver fundamentalmente con alteraciones inmunológicas y de tipo alérgicas. Sigamos con la otra. Bueno, los componentes en general van a ser macronutrientes, micronutrientes, que no solo van a cumplir la función, por ejemplo, un hidrato de carbono que aporta tantas calorías y azúcar, sino que van a tener roles distintos entre ellos y van a actuar de manera también interrelacionada, y a veces uno va a facilitar el desarrollo de otro. Seguimos con la otra. Y entonces, esto que decíamos, la composición. Primero sabemos que la leche va a ir madurando de acuerdo al niño, va a ir modificándose de acuerdo a la fisiología de la glándula y al momento de la lactancia. Entonces, primero que se empieza con el calostro, que se va formando ya con la mamogénesis, cuando empiezan todos esos cambios, se va acumulando el calostro, hasta el momento que el bebé nace, y hay un periodo de transición, y esa leche se va a ir modificando y va a pasar de calostro a leche de transición, hasta que después se establece la lactancia y tiene la leche madura. De acuerdo a la etapa, son las características que va a tener. Los componentes son los mismos, pero van a tener modificadas sus características. Por ejemplo, en el calostro, que es esto que ustedes dijeron al principio, que es la primero que el bebé recibe, que tiene ese color, como ven en el vasito, bien amarillo, con esos betacarotenos que van a tener la función de ir a la madurez de la retina. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de la retina? No sé si lo vamos a hablar ahora, pero eso va a actuar para la madurez de esa retina que está inmadura. Después, las
inmunoglobulina, fundamentalmente la inmunoglobulina A, la lactoferrina, predomina eso, y los oligosacáridos, el momento de máximo oligosacárido y máxima inmunoglobulina, confiriendo actividad inmunológica. Y la cantidad, fíjense que va a ir, de acuerdo al dibujito que ven acá, acorde al tamaño del niño que va a ir creciendo. Entonces, el primer día que el chico está súper atento, súper despierto en esa primera hora, recibe ese calostro. Y es poquito lo que va recibiendo el primer día, los primeros días. Después sigue la otra, pasamos a la otra, que es la leche. Bueno, acá tenía para comparar, vieron cómo cambian las características de la leche vena más amarillita, la del calostro, y una leche madura. Y va a ir cambiando también en componentes, lactosa, proteína, grasas, como el dibujito. La otra, después ustedes repasan todo esto. La leche de transición, en esta que dijimos, luego del calostro, nace el bebé, cae la placenta, se cambia, baja la progesterona, bajan los progestágenos, las hormonas placentarias, porque la hormona se sale, aumenta la oxitocina y hay una gran síntesis de lactosa. La lactosa es la principal hidrato de carbono que va a hacer regular la producción de la leche. La lactosa que se sintetiza en la glándula mamaria, que tiene su poder osmótico, atrae el agua y la lleva hacia la luz del interior de la glándula y va a regular ese volumen. Por eso es importante que el bebé, que tiene gran función, por eso son tan importantes las tomas de la noche, porque es el momento que más va a regular esa producción. Y esto es transitorio y depende de cada mamá, esto que lo llaman la bajada de la leche o de Pernera, otra literatura, la subida, o bajada de la leche o la subida. El bebé nació y la mamá siente los pechos, al principio no, que es la etapa del calostro, pero cuando viene esa bajada o esa subida, los pechos aumentan, se pone turgente y coincide con esta leche de transición. Y luego la leche madura, que es cuando una vez que pasa este periodo, que es variable, después de los 14 días, es la leche que va a ir modificándose y va a tener el resto de los componentes que vemos. Entonces, vemos cómo cambia, de acuerdo a la madurez y el tiempo de la lactancia, las características de la leche, vemos cambian las tomas, fíjense que los primeros 3-4 minutos es esa leche que es clarita, y esto es requete importante porque la mamá le dice, me sale aguada, y eso está perfecto, no sale como la leche que compramos en el sachet, que es como una pintura, es bien aguadita, transparente, y está perfecto porque es la que tiene más lactosa, y es la que nosotros le decimos, esa es la leche que le saca la sed, para que no, en la práctica es importante que reciba todo eso porque es lo que le saca la sed. Y la última, que es la leche del final, que es la que decimos que tiene más grasa, que es la que lo sacia y lo mantiene, lo hace crecer, lo hace engordar. Cómo cambia en las distintas tomas. Bueno, y ya el resto de los componentes, fundamentalmente agua, macronutrientes, micronutrientes, minerales. La otra, esto después lo leen todo. Acá quiero detenerme en esto, las proteínas, súper importante. Fíjense que hay casi 0,9, 1 gramo cada 100 mililitros, mientras que la leche de vaca tiene 3 gramos para alimentar al ternero, que es tremendo, ¿no? Que toma teta y sale caminando ni bien nace. Entonces, una carga de proteínas. La de vaca tiene 3 y el humano tiene poca proteína. Es la más baja de las especies de los mamíferos. Y dentro de esas proteínas dividen proteínas que son las de la leche y proteínas que son del suero. La caseína, fíjense que es la variedad, que es un 40% de caseína, tenemos la subunidad beta y K, no alfa. La leche de vaca tiene caseína, o sea que dentro de las proteínas van a ver que hay distintas variedades que el humano no tiene y sí tiene la de la vaca. Esto lo van a ver, lo mismo va a pasar con las proteínas del suero. Las del suero, una de las más importantes es la alfa-lactoalbúmina, que interviene en la síntesis de la lactosa. Dijimos que la lactosa, dentro de los componentes sólidos, es el principal. El primero es la lactosa, después hidrato de carbono, los grasas y después los oligosacáridos. Fíjense entonces esta que también es única en la especie humana porque la vaca tiene la beta-globulina. Entonces, otra. Entonces, el consumo de proteínas heterólogas favorece el desarrollo de las patologías alérgicas y es la base para todas las patologías, para todas las enfermedades de tipo asmática, de tipo respiratorio, de alergias de tipo de piel, porque estamos alimentando un mamífero con una leche de otra especie, preparada para otro. Entonces, el organismo no tiene cómo procesar eso extraño. Bueno, después mírense las características de esta, porque las funciones de cada una, la lactoalbúmina, la lactoferrina, van teniendo que ver, por ejemplo, que se une al hierro, favorece, decimos que disminuyen las anemias, tienen baja biodisponibilidad las leches de la leche
de fórmula, les agregan hierro, pero tiene baja biodisponibilidad. La leche humana tiene bajo hierro, pero tiene mayor biodisponibilidad, o sea que lo que recibe lo absorbe más. Al tarro de leche le agregan hierro, pero lo absorbe menos, ¿sí? Bueno, pasamos a la otra. Voy rápido, chicos, porque si no, no llegamos. Esto para que lean, bueno, también cómo además de función de proteína que lleva a nutrir y a crecimiento, tienen otras funciones distintas para desarrollo intestinal, para defensa, intervienen con el sistema inmunológico. La otra, de los hidratos de carbono tienen 7 gramos cada 100 mililitros de azúcares, donde lo importante, el principal, es la lactosa. Y dentro de esto, que recién hablamos de la lactosa, y que también la lactosa tiene que ver con el desarrollo cerebral, y otro de los componentes súper importantes que me encantan son los oligosacáridos. Los oligosacáridos ya se estudiaron más de 200 tipos distintos y que tienen distintas funciones. 15 minutos. Uno de ellos es instalarse sobre el epitelio intestinal e impide el ingreso de las bacterias. O sea, no solo aporta hidrato de carbono, sino también mecanismo de defensa. Y está solo en la leche humana. De los lípidos tienen una composición 3,4, es lo más variable, depende de la alimentación materna, y en este me gusta que vean la membrana del glóbulo grasa, que tiene función que va a actuar a nivel cerebral. Acuérdense que el sistema cerebral del niño está en máximo desarrollo, y el sistema inmunológico está en máximo desarrollo, y el intestino está en máximo desarrollo. Y esa comunicación se comunica con, acuérdense que el intestino es el segundo cerebro, tiene comunicación neurológica a través de la microbiota también. Interactúa en ese eje, intestino, microbiota, cerebro. El otro eje, intestino, microbiota, aparato respiratorio, ¿sí? Bueno, seguimos, esto lo pueden leer, está todo ahí. Los componentes que son, estos son los otros bioactivos, que además hay hormonas, hay enzimas, antioxidantes. Sigamos con eso, sigamos. Acá les puse para que recuerden, porque que vean la microbiota, cuáles son las bacterias principales que tiene a nivel intestinal, cuáles son los microorganismos y cuáles son las otras células activas que tiene. Decimos que previene el cáncer, y hay un complejo que se llama Hamlet, que es la unión de la alfa-lactoalbúmina y el ácido oleico, y que eso a lo que hacen es la apoptosis, o sea, la muerte, lleva a que esas células tumorales las matan. Y eso se está estudiando en cáncer de vejiga y en otros tipos de cáncer. Y tienen factores de crecimiento también para desarrollo a nivel cerebral, que estimula el crecimiento de todas las células y del cerebro. Seguimos entonces. Bueno, acá células, me encantan las que es bastante, todo esto es lo último nuevo, las células madres. Las células madres tienen la capacidad de no ser digeridas a nivel intestinal y se trasladan y van ahí, como son pluripotenciales, a cambiar la especie de célula para ir a reparar donde haya alguna alteración a nivel celular. Entonces se lo considera un trasplante de tejido por medio de esas células que circulan y van a reparar. Y también para reparar, bueno, ahora vemos en la otra los exosomas, que es la que sigue. Los exosomas, miren cómo salen, son microARN que tienen información genética y que van a trasladarse por todo el organismo también a ir a generar cambios a nivel genéticos, cambios a nivel también de la epigenética que habíamos hablado. Y también en estos exosomas tienen que ver con la reparación del tejido de la glándula mamaria, por eso decimos que protege a las mamás del cáncer de mama y el cáncer de útero también. Las otras, seguimos con la otra. Bueno, se habla mucho de prebióticos, se habla de probiótico. El prebiótico es lo que va a permitir el alimento de esos microorganismos y esas microbiotas, como son los oligosacáridos, o sea que van a cumplir función de alimentar a la microbiota saludable del intestino. Y los probióticos son esa microbiota, son esos gérmenes que son saludables, son buenos para el bebé. Entonces son prebióticos y probióticos. Por eso se lo considera un alimento simbiótico natural. La otra... Bueno, inmunomoduladores, sepamos que hay, como por ejemplo la leptina, la grelina, que tienen que ver todo con la saciedad y con la protección de la obesidad, que no existe en las leches artificiales. Cada vez le van agregando más cosas a la leche, como la taurina, dice con taurina, con esto, con lo otro, para tratar de similar la leche humana, que cada vez se descubren más situaciones, más componentes con distintas funciones para proteger al niño, que bueno, la leche de vaca no la tiene.
¿Seguimos? Bueno, acá es cómo funciona, anatomía, repasamos la célula, cómo se sintetiza la leche por sus 5 fases, seguimos. Todo esto ya lo han visto, ya todos lo saben. Esto es lo que les conté, lo de las distintas etapas, la mamogénesis, la lactogénesis, con la bajada de la leche y demás. Acá está lo mismo en el grafiquito. Seguimos con la otra. Bueno, volvamos a la del grafiquito, a ver si podemos verla, la anterior, acá. En esta. Fíjense que después que el bebé nace, en la anterior, que cae la placenta, que ustedes ven cómo la progesterona cae y los progestágenos y todo lo demás cae, lo de la placenta mamaria, lo de la placenta de la mamá, luego aumenta la prolactina y luego aumenta la oxitocina, y en este momento, ya luego que tiene esa etapa de transición, comienza un periodo de lactancia que depende de un control autócrino. O sea, para que esas hormonas funcionen, necesitan del trabajo del bebé. Y ahí es cuando ustedes en la práctica le dicen a la mamá, mamá, cuando el bebé yo no tengo leche suficiente. Cuando el bebé más tome, más trabaje en la glándula, más leche se produce. Y esta es la explicación fisiológica, porque tiene un control autócrino, mientras que lo otro dependía de las hormonas nada más, no importaba que haga el bebé, iba a haber calostro, iba a haber leche de transición. Pero luego, para lograr el mantenimiento de la lactancia, depende de ese estímulo, que es el de la succión del bebé, que lo vamos a ver en los otros dibujitos. Pasemos las otras power. Esto está bueno depende de la prolactina y depende de la otra, la oxitocina. La prolactina es la que va a estimular la producción de la leche, que la leche llegue, se sintetice y se acumule en ese alvéolo, que lo vimos que es la unidad funcionante de la glándula mamaria, en ese alvéolo. Y la oxitocina es la que va a hacer que esa leche de ahí salga. Para eso necesitamos esto que está acá, esta conexión amorosa de la mamá con el bebé. Acuérdense que la oxitocina se bloquea muy sensible. Acuérdense que al inicio hay un periodo de gran vulnerabilidad, puede haber dolor, eso frena la oxitocina y me disminuye la salida y la eyección de la leche. Y además también en las contracciones uterinas, es tan importante en esa etapa para disminuir el sangrado materno, disminuir la anemia materna, otro de los beneficios que tiene la lactancia para la mamá. Entonces, para que tener una lactancia exitosa, tenemos que tener estas dos hormonas en actividad, y eso es con la correcta, pasamos a la otra, con la correcta succión del bebé. Y que la mama depende del trabajo de ese bebé y del vaciamiento de la mama, porque si no hay una buena extracción, se acumula este factor inhibidor de la lactancia, que es el FIL, que hace que, digamos, nadie está sacando leche, no fabriquemos más. Se distiende, hay varias teorías, y 2 teorías la leen ahí, que se distiende, se acumula ese FIL y dice, frenamos la leche y no hay más. Entonces, el vaciado. Seguimos la otra, el vaciado es muy importante. Esto es lo que hablábamos del COPAP, de esa primera hora de oro, que es fundamental, que son todas las acciones que el equipo de salud tiene que hacer, y es en este tiempo para beneficiar la lactancia. Y acá está lo de la ley del parto humanizado, para que vean que hay una ley, como todas las leyes, lo que hablábamos hoy al principio, están todas las leyes, pero algunas no se cumplen, o sabemos que tenemos que hacer esto, pero no se hace, ¿no? Entonces hay que ver cada uno de su práctica, qué es lo que quiere hacer en ayuda a los demás, ¿no? Bueno, acá tienen un poquito del COPAP para saber los beneficios. Sigamos, porque solo leen. Sigamos. Los reflejos del bebé que va a tener cuando el bebé nace está activo. Esto es lo que decíamos en esa primera hora. Con esto, con todos los sentidos bien activos para poder llegar solito a la teta de la mamá y poder alimentarse. Seguimos. Bueno, y esto es lo que tenemos que asegurar, el correcto agarre. Si lo ven acá, si recuerdan la anatomía, que acá están los conductos, miren cómo está bien agarrado, que el bebé abre grandote su boca. Esto lo tienen que ver ustedes, cuando vayan a la neo lo ven, cuando vean a una mamá lo miran. ¿Por qué está bien? ¿Por qué está mal? Mal porque está prendido de la punta del pezón, lo va a lastimar y va a doler un montón. Y con ese dolor ya se me disminuye la oxitocina y la mamá no lo va a querer poner a la teta ni ahí, porque es un dolor tremendo. Entonces, que abra bien grande la boca, la pera tiene que estar en contacto, tiene que haber la máxima areola, la parte más oscura metida dentro de la boca del bebé, y los cachetitos inflados, no chupados. La otra.
Entonces, si el niño hay un mal agarre al pecho, se lastima el pezón, da dolor, se arman las grietas. ¿Y qué pasa? No se saca la leche. Y ahí empieza a aumentarse ese fil que hablábamos recién y la succión es inefectiva. Si hay una succión inefectiva, el chico no logra sacar toda la leche, baja de peso, se deshidrata, no hace pis, le agarra la ictericia, todas las complicaciones por no poder. La leche está, pero no hay un buen agarre, ¿sí? La otra, bueno, para que vean que es algo común, esto de la confusión tetina-pezón. Para poner un chupete que funciona igual que la tetina, tiene que estar establecida bien la lactancia, que eso también me lo preguntaban los chicos con el uso del chupete, porque genera la confusión tetina-pezón. Fíjense que en el buen agarre, la lengua va hacia adelante, sale la lengua y hace un ejercicio ondulante para poder ordeñar esa mama. Mientras que cuando toma con tetina, la lengua está quieta, está en reposo y la leche cae por gravedad. Entonces, eso genera confusión y si no hay una lactancia, va a haber una falla. Mal agarre, succión, conclusión, succión ineficaz. La otra, bueno, la historia clínica. Cuando hablamos de historia clínica, yo les contaba a mis alumnos que hay una historia clínica de lactancia, familiarícense con ella, véanla, porque esto les va a ayudar mucho cuando quieran ayudar a una mamá a obtener información respecto a la lactancia. La otra, parece difícil, pero no es tan difícil, las recomendaciones dentro de la primera hora, lactancia a través del COPAP, el pecho exclusivo durante los 6 meses y incorporación de alimentación con continuo de lactancia hasta los 2 años y más que la mamá y el bebé lo decidan. Y creo que termina ahí. Sí, muy bien. Y bueno, una carrera fue. Ahí les dejo mi mail, si quieren la bibliografía y si quieren material. Fue a la carrera, pero les digo en mi defensa, que el tiempo no nos acompaña mucho, que está la diapo con Power, con el Power con audio, para que ustedes refuercen, no en todas las diapos, pero más en las finales, para que ustedes lo que quedó medio colgado por la velocidad, lo lean. ¡Ay, cuántos aplausos! Gracias, chicos. Por suerte no se cortó, he quedado hablando sola, no saben cuánto. Bueno, es un tema que es apasionante, los invito a leer, si quieren material yo les voy a compartir y ustedes se lo reparten. Y realmente cuando uno ha hecho muchos años ya de ver niños amamantados, no es lo mismo cuando está alimentado con teta, un niño que se enferma no es lo mismo cuando está con teta, un niño que se opera no es lo mismo cuando está alimentado con teta que con fórmula. O sea, la práctica lo lleva a confirmar lo que estudiamos con la teoría. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo? Por ahí si tiene para pasarnos algo de cuando está contraindicado la lactancia materna, cómo sustituir eso, ya sea por, no sé, sí, por una adicción, VIH. Bueno, ese es un gran problema que estamos teniendo, Agostina, muy bien tu pregunta, porque la realidad social actual, estamos viendo muchísimo consumo, y después les voy a pasar, y les paso a los chicos para que compartan, la página en la cual ustedes pueden mirar, es una página mundial, que se llama e-lactancia.org, donde uno puede consultar cualquier medicamento, por ejemplo, amoxicilina, no está contraindicada, te sale verde, un verde es que lo puede recibir sin ningún problema. Si ponen drogas, están todas con nada. Acuérdense que ese chico que está con un cerebro inmaduro, que tiene que desarrollarse a lo máximo en esos periodos de los 2 años, está recibiendo droga desde el embarazo. Entonces, imaginen eso. ¿Cómo está ese cerebro después? ¿No? Claro, por eso, porque sé que hay un crecimiento de madres con consumo y de niños que están naciendo con consumo. Muchísimo, y abstinencia, chicos. Entonces, ¿cómo abordar estas situaciones en esos casos? Sí, para ahí que está bien complejo. Revertir por un poco el déficit del embarazo, básicamente. Ahí hay que tratar de trabajarlo antes primero, antes que se embarace, con una buena planificación, una madre que tiene consumo primero, después trabajarlo durante el embarazo, tratar de que salga buscar los equipos de apoyo, porque esto solo salud tampoco puede, equipos de apoyo y de contención para la madre que consume, y después es como una oportunidad que la madre pueda desvincularse de la droga para
como para que acompañe a su bebé en su alimentación y demás. Entonces ahí se la sigue a la mamá, se le hacen test, pero bueno, es muy difícil eso y es un gran problema que hay por el alto consumo que hay. Eso sí está pasando. Muchos han tenido experiencias exitosas porque fue la oportunidad para que la madre se aleje del consumo, pero después también tenés que ver el entorno sociofamiliar, qué entorno de apoyo tienes, si consumen todos alrededor, que deje uno, la realidad es difícil. Después la absoluta es la galactosemia, porque el bebé no puede metabolizar la galactosa, entonces es un tipo de galactosemia que no puede recibir la leche, y la otra es, bueno, el HIV, el SIDA, que en otros países tienen otros métodos de control de HIV y demás, y sí de cuando las cargas son bajas y demás, pero bueno, en Argentina está contraindicada la lactancia cuando hay HIV-SIDA. Bueno, eso, si tiene algún material para que podamos leer, estaría Sí, bueno. acá les voy a escribir si logro hacer, porque yo la tecnología ya sé, soy de las cavernas, yo, lactancia.org, chusmen. Nos mandó recién un compañero. Bueno, ahí está, ahí les comprendo. Ese es genial. Nosotros, porque a veces hay medicamentos que no los tenemos tan ahí, tan a la mano, en la memoria, y yo que me voy olvidando todo, y uno lo consulta ahí y uno queda tranquilo, porque además está la opción de cambiarlo, cuál te sugiere. Profe, se va a cortar. Bueno, gracias por escucharme. Perdón la velocidad.